Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores del Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada de Geopolítica. Hemos venido haciendo un recorrido general, pero también profundo, de las diferentes religiones del mundo, todo con mucho respeto. Hablamos de las religiones monoteístas y hoy vamos a hablar de la última de las religiones politeístas, que más que una religión es una postura ética occidental denominada estoicismo. Nuestro agradecimiento, como siempre, al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Artila, artífices de este proyecto. Vamos a hablar entonces del estoicismo. Y cuando uno habla de estoicismo, uno habla o asocia griegos y romanos. Dice el estoicismo que la verdad triunfa por sí misma y que la mentira necesita siempre complicidad. Esto lo decía Epicteto. El origen del estoicismo está muy asociado también al escepticismo y al epicureísmo, alrededor del siglo IV antes de Cristo, a finales del período helenístico, luego de la muerte de Alejandro y la caída de los reinos helenísticos, lo cual iba llevando al caos, a la zozobra y un poquito al desvanecimiento del ímpetu y de la energía que se tenía y que se traía y que servía como de amalgamación alrededor de estos pueblos. Como había una inestabilidad general y había una crisis social y política, estas corrientes filosóficas lo que buscaban era darle un sentido a la vida, darle un sentido a la vida. Que esto es un poco lo que nos está faltando hoy en la época de la crisis de los relatos, como mencionábamos anteriormente. Es el momento, ante las crisis, ante las disrupciones, ante las no explicaciones satisfactorias de lo que pasa en la realidad, que se puedan presentar nuevas alternativas filosóficas que le den una orientación o una reorientación al quehacer de los humanos. ¿Qué es entonces el estoicismo? Es uno de los movimientos filosóficos que va adquiriendo importancia. Se fundó por Zenón de Sitio en el año 300 antes de Cristo más o menos, y de alguna manera tuvo mucho que ver con la formación de las élites romanas. Está basada en el rechazo a la satisfacción solamente de los bienes materiales y la necesidad de alcanzar la felicidad en una vida virtuosa, donde haya control y manejo de las pasiones, del sufrimiento y del dolor. Es uno de los principales movimientos filosóficos y el que mayor difusión ha tenido, fundado por Zenón. Se habla de estoicismo antiguo, entre el siglo III y II antes de Cristo, liderado por Zenón. El estoicismo medio entre los siglos II y I antes de Cristo por Posidonio, y el estoicismo nuevo romano entre los siglos I y III después de Cristo, donde se destacan Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Las teorías que maneja giran alrededor de la lógica, una evolución de la lógica aristotélica. Existían dos clases de hombres, los sabios o virtuosos y los imprudentes o malos. Prestaron muchísima atención a lo que era la naturaleza del hombre sabio, el ideal, donde se hablaba de la independencia y la responsabilidad de hacer el bien propio del hombre sabio. El hombre sabio era virtuoso y por lo tanto era feliz. La virtud del sabio estoico se podía contemplar en su independencia, la cual se demostraba en la sociedad, y el hombre tenía que poner en práctica la virtud mediante las acciones con otros hombres. Digamos que el trío, la tríada de la lógica, la física y la ética daban basamentos estructurales a la nueva postura filosófica. Decía la filosofía histórica, o lo dice, que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad solo siendo ajeno a las comodidades materiales. Y esto se logra cuando se tiene una vida guiada por la razón y la virtud. El universo, dicen, es un todo armonioso y causalmente relacionado. Se habla de cierto determinismo. Y la teología estoica es panteísta. No hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo.
el mismo mundo en su totalidad es el que es divino. Una cosa bonita, panteísmo. La moral estoica, estoica. La libertad es la aceptación de nuestro propio destino. El bien y la virtud consisten en vivir de acuerdo con la razón. La pasión es lo contrario a la razón. Y el sabio ideal es el que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. Fíjense que este es un tipcito importante ahora que hablamos de ciudadanos del mundo, de cosmopolitismo, de globalización. Digamos que los estoicos que decían que no se puede controlar lo que pasa alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Es el control sobre sí mismo para poderlo proyectar. Nos ratifica como seres racionales, donde el objetivo era alcanzar, partiendo de la tolerancia y el autocontrol, la felicidad y la bienaventuranza y la sabiduría para aceptar el momento como se venga, bueno, regular o malo, el dominio ante las circunstancias. Hay tres fases, el antiguo, el medio y el romano. En el primero se establece la doctrina, en el sobre el estoicismo medio se expande por todo el mundo y el estoicismo romano lo consolida sobre todo en la época imperial. Los principales filósofos del estoicismo son Zenón de Sitio, Crisipo de Solos, Epícteto, Lucio Anneo Séneca y Marco Aurelio Antonino. Es importante mirar que estamos hablando de personajes de alto calado. Epícteto fue un esclavo liberado. Séneca fue consejero de emperadores como Nerón y Marco Aurelio fue emperador. O sea que estamos hablando de gente con harta influencia con respecto a las decisiones que se tomaban para la comunidad. Muy bien. Digamos que en Zenón de Sitio se reconoce al primer estoico, al primer estoico. Séneca ha pasado a la historia como el máximo representante del estoicismo. Se destacó como pensador, intelectual y político. Para él la sabiduría y la virtud son la meta de la vida moral y la naturaleza está regida por la razón. Obviamente su proyección tiene que ver con su asocio a lo imperial. Se considera Séneca filósofo, político, orador y escritor romano, pensador intelectual y político, consejero de Nerón y máximo representante del estoicismo. Se habla sobre la vida feliz. El hombre no se deja corromper ni dominar por cosas exteriores y el hombre está listo para la buena y la buena suerte, la bonomía. Usted poder enfrentar con estoicismo, sería la palabra a emplear, lo que sucede en su entorno que lo favorece o lo desfavorece. Marco Aurelio, por ejemplo, o a Marco Aurelio se le asocia este pensamiento que para nosotros es más o menos común. Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos, entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Los estoicos parten de los principios aristotélicos. La mayor bienaventuranza es tener una vida natural, funcionar con la lógica y tener claro que la naturaleza funciona y se entiende a través de la razón. El modelo pedagógico de la escuela estoica tiene como base que el rechazo que sufre el hombre por sus tradiciones y su manera de pensar y partiendo de un principio que el hombre es esencialmente bueno, pero que su corrupción y si llega a un nivel de depravación, advienen del deseo individual y de la sociedad. En esto miremos que a través de la historia, de parte del principio de que el hombre es bueno o es malo, y nace bueno o se convierte en bueno, o nace bueno y la sociedad lo daña. Muy bien. Dice que la educación significa una conversación y una conversión del ser humano para ser mejor.
donde se venza a través de la educación el hecho de que el deseo muchas veces es más fuerte que la razón. La idea es que la persona debe aprender la apatía para liberarse de sus posesiones. La apatía nosotros la hemos como estigmatizado y es como, qué pereza hacer cualquier cosa. No, la apatía es una renuncia a aquellas cosas que le funcionan a uno como lastre. Uno de los métodos o mecanismos de reflexión gira alrededor de estos principios metodológicos que son muy simples. Dice, por ejemplo, lo que he visto o he oído está bajo mi control y la respuesta es sí o no o en parte. Estudie pues las causas y las consecuencias. Y dice, usted puede asentir y hacer algo con respecto a lo que está viviendo con base en la virtud o definitivamente no tiene nada que hacer. Recuerde que es la capacidad para uno poder enfrentar la realidad como se venga, como se venga. Dicen que la ética es la culminación de toda doctrina estoica, que la física enseña a conocer la naturaleza y la lógica enseña el bien moral del hombre, de acuerdo a saber vivir con la naturaleza total y con la propia naturaleza. Digamos que existe una diferencia entre lo que pensaba sobre este tema Aristóteles y los estoicos. Digamos que de alguna manera tenían unas posiciones distintas. Para Aristóteles se podía participar en la razón, para los estoicos no, sino que de lo que sonaba por falsa opinión, porque era necesario tener un establecimiento de relación entre la ética, la moral y el carácter para que las cosas funcionaran. La virtud, que es la vida conforme con la naturaleza, es la disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. Se agrega el concepto de deber. Los estoicos insisten en que la virtud es una sola y no admite grados. Sea el virtuoso o no sea el virtuoso. Y quien tiene una virtud, las tiene todas. Es muy exigente y casi que intransigente en este sentido. Las, para los estoicos, las teorías acerca del ser vivo son que todo cuerpo, animado o inanimado, es concebido como ser vivo. El universo en su conjunto es también un ser vivo cuya alma mantiene las partes. El Dios de los estoicos entonces no es un Dios que vive en sociedad con los hombres y con los seres racionales y que dispone todas las cosas del universo en favor de ellos. La ética estoica entonces habla de su realidad y de su prospectiva y proyección histórica. Del estoicismo se pueden aprender muchas cosas, pero por ejemplo, sublimar las cosas negativas que suceden en ella. El estoicismo es una corriente que no está de acuerdo con intentar comprender más de lo que se puede mirar con respecto al mundo. Uno puede llevar hasta el conocimiento que tiene. Por eso hay que motivar a conocer cada vez más. Se puede también capitalizar y aprender de los errores, pero también hay que tener la capacidad de tener una mentalidad abierta para buscar la forma mejor de comprender el mundo. Hay relaciones entonces entre el Dios ordenador de las cosas, el universo a través de las leyes naturales, las razones cósmicas, el ejercicio del humano y cómo el cuerpo y el alma interactúan. Uno podría decir con la nomenclatura actual que los estoicos tenían o tienen hoy un algoritmo para poder tomar de las decisiones. Con, ante cualquier situación habría que preguntarse dos cosas. ¿Esa situación concierne a la virtud? ¿Esta situación está bajo control? Si concierne a la virtud, si es sí, hay que usarlo para practicar. Y entonces la sabiduría, la justicia, la templanza y el valor hacen parte del desarrollo. Si no, hay que buscar cuáles son los argumentos preferidos: salud, riqueza, educación, placer. Si persiguen salvos y se persiguen solo que entren en conflicto con los no preferidos, que son el dolor, la enfermedad, la pobreza y la ignorancia.
se está bajo control. Entonces, o se hace esfuerzo o se asimila el resultado. Representar la jornada de la vida y la búsqueda de la sabiduría alrededor del laberinto. El sol representa la claridad mental y la iluminación, camino de la sabiduría. El barco representa la jornada de la vida, busca la serenidad y el equilibrio en medio de las tempestades del mar, de las incertidumbres de la vida. Son unas representaciones muy poderosas que nos invitan a buscar la serenidad, la virtud, el autoconocimiento, mostrando siempre que hay que buscar el equilibrio y la sabiduría. También tiene los símbolos ideales, ideales, y de alguna manera se buscan otros. La flor de loto simboliza la capacidad de encontrar serenidad y virtud, el ancla de estabilidad y firmeza, el búho el conocimiento y el caduceo el equilibrio y la armonía entre las fuerzas opuestas. Como ustedes pueden ver, para Occidente, para griegos y romanos, para nosotros los latinos y los anglosajones, los aportes del estoicismo son muy importantes. Eso sí, hay que buscar la forma de poder entendernos a nosotros mismos, tener control de nosotros mismos y poder llegar a compartir con los otros los temas del equilibrio, del valor, de la moral y del bienestar. Muchas gracias.